Matos le gusta leer. Cámara. Hace rato no publico y ha sido porque ha sido un noviembre complejo del que les voy a hablar un poco, pero si no les interesa pueden ir a este minuto donde ya empiezo a hablar de los libros y se ahorran toda mi intimidad y todo lo que pasó este mes y cómo llegué a mi nuevo look. Entonces pues si no les interesa salten y ya. Voy a empezar diciendo que noviembre empezó como tenía que empezar. Digamos, había una serie de proyectos en el trabajo y había unos problemas técnicos que me estaban haciendo que la edición, que per se es una cosa que para mí es compleja y difícil y que me genera muchísimo estrés, se volviera cada vez más complicada porque pasaba una cosa, yo veía una cosa en la pantalla pero en el render salía otra, en fin, una pesadilla. Entonces logré que un amigo mío que es un IT genius le pegara una revisada a mi computador, limpiara el Windows y le quitara un montón de cosas, reinstalé el programa de edición y estaba lista para volver a grabar y volver a producir contenido. Pero un proyecto que tenía, que era una cosa miniatura, pero con una serie de riesgos, estalló y se convirtió en un calamar gigante salido de las profundidades a hundir todos los barcos. Eso hizo que mi vida se volviera muy estresante, porque más no era el único proyecto que tenía, pero sí el que me estaba hundiendo todos los barcos. Entonces mis jornadas se volvieron muy largas, se extendieron al fin de semana, entonces todos los demás proyectos entraron como en un plan tortuga, pero lo administrativo no da paro. Entonces al final del día terminaba muy cansada y sin ganas de grabar y menos de editar, que era una cosa que me tenía pues como cabezona. Entonces decidí que pro mi cordura mejor me dedicaba a leer y a ser feliz y a ver televisión y a jugar rol por mis amigos vía Discord y hacer cosas que me hicieran muy feliz para mantenerme cuerda y digamos avanzar. Paralelo a esto hay un tema de salud y es que a comienzos de noviembre me tuve que hacer una colonoscopia y resulta que tenía un tripulante en forma de un pólipo que ya me extrajeron hace unos días, pero entre estar haciendo las preparaciones para los exámenes, el estrés que los mismos exámenes generan. En este momento el tripulante está siendo analizado en una biopsia para ver qué o qué y eso qué va a significar para mí en los próximos meses. Entonces está todo esto y hay un punto extra y es que yo nunca he sido una mujer de cabello largo, yo siempre he sido una mujer de cabello corto o medio. Cuando recién empezó la pandemia yo ya estaba en un medio tirando a largo, ya estaba necesitando ir a la peluquería y pues no pasó en los siguientes 7 meses. Entonces ya había llegado a un punto en el que me desesperaba y entonces me lo cogía. Me lo cogía con una coleta y con un gancho y con unas pinzas y lo tenía todo el día cogido y al final de la tarde tenía como un dolorcito de cabeza, bobito ahí como pendejito, que igual me tenía, o sea que no colaboraba a que mis días fueran amables, como que generaba aún más peso. Entonces una subrutina en mi cabeza estaba todo el tiempo como, bueno, ¿qué hacemos? Salimos, porque yo no he estado cuidando muy juiciosa y más ahora digamos con este tema de salud era como pues menos voy a salir. Pero ¿qué haces? Y estás desesperada y bueno, subrutinando hora ahí atrás hasta que un día me desperté y dije, pues es que se soluciona, yo aquí tengo tijeras. Entonces me paré frente a un espejo, me cogí 6 colitas y me las corté yo misma. Y luego me peiné un poco y traté como de encontrar rebeldes, los corté y ya, eso fue todo. Y soy una mujer muy feliz. Volví, me puse algo de color. Digamos que ya medianamente superados los temas de salud y este proyecto monstruoso que ya finalmente se acabó. Pues ya da además espacio a que los demás proyectos pues que habían estado o paralizados o en plan tortuga pues ya se volvieron urgentes. Entonces tuve una semana además como de volver a poner la casa en orden en el trabajo y poder que mi trabajo volviera a estar bajo mi control y no que mi trabajo me controlara, que no es nunca una sensación agradable.
Entonces ya, ese fue mi noviembre un poco negro. No negro, agotador más bien. Y por eso no había publicado, pero ya descansé, ya me tomé unos días y ya vuelvo. Y vuelvo con todas mis redes, porque Twitter lo miraba ahí como cuando el Zoom se ponía aburrido, pues me ponía a mirar ahí Twitter de ladito, pero abandoné Instagram, abandoné YouTube y no, ya. Lo bueno es que ya solo queda cerrar el año, que va a estar duro, pero digamos es controlable. Entonces ahora sí, hablemos de libros, que es a lo que venimos, a un canal de Booktube. Vamos a empezar con las terceras, cuartas partes, ya saben, creo que fue el último video que publiqué, si no se los voy a dejar aquí, que es todos esos libros que quiero terminar antes de que se acabe el año y he estado muy juiciosa en ese proceso. Entonces, voy a empezar con el tomo 4 de Akira, 4 de 6, cada tomo más increíble que el anterior. Hay una cosa muy inteligente aquí y es que sí es ciencia ficción, sí hay una cosa aquí, digamos, como alrededor de la manipulación del ser humano, pero también hay un estudio muy profundo del ser humano y como el ser humano de uno es inteligente, de dos se puede poner un poquito paranoico y en manadas es una bestia incontrolable, bruta y fácil de manipular. Entonces ese ejercicio de coger manadas y empezarlas a tirarlas unas contra las otras y usar al ser humano como si fuera ganado es una cosa que está muy bien elaborada aquí, que está increíblemente ilustrada además, o sea, es que esto sigue siendo una obra maestra en términos de su ejecución y pues del plot no les puedo decir nada porque me tiraría cualquier cosa. Luego terminé este al que le tenía de verdad mucha pereza porque el primer libro me lo había leído y me había parecido como black, como un 3 normalito. Y pues claro, me da una pereza coger porque todo el mundo decía que no, que terminaban destruidos y que era una cosa horrible y es como, a ver, vivo en Colombia, ustedes vieron las noticias de mi país, pues es que más o menos todo le queda en pañales, pero debo anotar que lo disfruté más que el primero. La señora escribe muy bien, o sea, escribe muy bien en el sentido en que es muy sencillo. Sí, o sea, de verdad, si tienen un nivel de inglés medio, se pueden leer esto en inglés sin problema, porque de verdad es muy, muy sencillo en términos lingüísticos. Entonces, si están tratando de mejorar su lectura en inglés, léanse esto en inglés. Pero sufre de lo mismo que sufre el anterior, que es como estar justificando a los personajes todo el tiempo. Lo voy a dejar porque pesa. Y eso para mí no es necesario. Es como si el personaje tiene defectos y es una caca, pues déjalo ser una caca. Pero no, aquí todo el tiempo está justificando a los personajes. Entonces como pobrecito, él hace esto que es horrible, pero es porque algo le pasó en su infancia. Y es como, no me los justifiques, déjalos ser. Entonces eso siempre fue como un bajón, porque cada vez que iba a pasar algo, había que devolverse a justificar moralmente al personaje porque había sufrido mucho en su infancia y su adolescencia. Y finalmente, pues acá, mira, que iba llegando al final con una acción con mucho mejor pacing que el anterior. Pues yo estaba esperando ese momento en el que todo el mundo termina destruido leyendo este libro y pues no pasó. Entonces también fue como, ok, whatever. Pero es mucho más interesante, tiene mucho mejor ritmo, es mucho más entretenido que el primero. Eso sí, con todo. ¿Sí? Recomendado, o sea, es un libro muy entretenido. Si les gusta lo de policías y ladrones un poco, este es un gran libro para meterse como en ese tipo de lecturas. Luego viene la cuarta parte de la serie de Green Creek, que es Brother Song de TJ Klune. TJ Klune es
mi romance del último año, estoy enamoradísima con ese señor, no cocino comprarme libros de ese señor, me voy a leer otro en diciembre, porque además voy a empezar a jugar por fin Blue Rose, que es el juego de rol de fantasía romántica, entonces estoy metiendo un montón de lecturas románticas que nunca ha sido mi género, pero estoy tratando de meter cosas románticas y sobre todo fantasía romántica, de eso les hablaré en el wrap-up de noviembre. Entonces, estoy disfrutándolo muchísimo. Es un gran cierre, digamos que había como un hermano cuya intimidad no se había tocado, como que él fuera como el protagonista de la historia. Y entonces cogemos al último hermano, lo seguimos en su camino y se le va dando cierre a todo. Y en eso lo agradezco muchísimo porque es un final. De verdad es un final redondito. El señor cierra todos los cabos, ata todo, todo queda organizadito, la casa organizadita, podemos cerrar esa puerta y seguir con otra cosa. Entonces fue muy satisfactorio en ese sentido, como que todo cogió forma. No es tan interesante ni tan emocionalmente, no lo involucra uno tanto como los demás tal vez. Como sería como mi problema, como que cierra muchas cosas, se preocupa mucho por el orden, pero a veces se le escapa el ser un poco más comprometido con la emocionalidad del lector frente a lo que está pasando. Ese sería como mi único pero igual lo disfruté muchísimo y es un gran cierre. Luego viene The Sorcerer of the Wild Deeps de Kaya Shante Wilson. Esta es mi segunda novela corta del autor y esta es la primera realmente en el mundo y yo me las leí al revés y estaba un poco aprensiva, como que me hubiera arruinado todo, pero no. Se pueden leer completamente independientes. Esta es mucho más difícil que la anterior. Hay aquí un tema con el lenguaje, con la construcción del mundo, que de verdad agradezco haberme leído la segunda antes, porque sí me puso un poquito de contexto con el mundo y con la magia del mundo, porque aquí la explica menos. Entonces es mucho más complejo echarle la muela, incluso para mí que me había leído la otra y como que entendía un poco qué estaba pasando, fue muy complejo. Hay una cosa con el lenguaje, con el ser en el mundo que es mucho más difícil de agarrar si uno no tiene un poquito de background, y eso me pareció, digamos que viéndolo en perspectiva, son cosas que el autor solucionó en la segunda novela, donde le pone a uno más carnecita al mundo para que uno no esté tan perdido. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una caravana que va atravesando buena parte del continente, pues como toda caravana, y tienen que pasar por The Wild Deeps, que es como una zona súper fértil, pero que solo se puede transitar por el sendero que tiene trazado. Si usted se sale del sendero o entra al Wild Deep por cualquier otro costado, usted se pierde por siempre jamás. Entonces están estos dos personajes. Uno es un hombre alto, moreno, piensen un poco como una persona como el norte de África, que es un poco el curandero de la caravana, y el otro es el capitán, y piensen en un hombre tipo como Medio Oriente, que habla muy poco porque ambos tienen sangre de los antiguos. Entonces la voz del capitán es mágica, es melodiosa, entonces él tiene que controlarse mucho cuando habla porque digamos que eso puede despertar sospechas en la gente. Y el otro tiene, digamos, como una serie de poderes mucho más grandes y que lo tiene todo disminuido para ser solo el curandero. Ellos son pareja y finalmente nuestro protagonista está intentando entender por qué el capitán está en esa situación, porque está un poco esclavizado, la situación no es muy clara, pero él lo que espera es que cuando crucen The Wild Deeps y lleguen al otro lado, el capitán pueda dejar la caravana y puedan ellos asentarse allá y estar juntos. Y todo va muy bien hasta que llegan
a The Wild Deeps y resulta que hay como una especie de monstruo suelto que vamos entendiendo es como una persona también con sangre de los antiguos que se ha vuelto como un animal y está ahí atrapado. Y los protagonistas pues se ven involucrados en esta situación. Es menos amable con el lector en términos de todo lo que pasa con los personajes, en el sentido que es muy dura, ¿sí? Es dura y desgarradora con los personajes, y entonces uno sí sale un poquito lastimadito, sobre todo porque venía de leer un montón de cosas que eran como súper felices y románticas y bonitas, y pues no, aquí no. Entonces uno salí como un poquito lastimada, pero lo que este señor publique es autocompra, o sea, es automático. Este señor escribe de verdad muy bien, a pesar de, digamos, como lo exigente que es con el lector, que finalmente es una cosa que a mí me atrae, aunque me cueste mucho, como en esta ocasión. Y el último que me leí fue el de Valerie Valdés, que fue la novela que se me quedó colgada del septiembre de Ópera Espacial, y esto es Chilling Effect. La capitana Eva Inocente de la Sirena Negra, iban viendo para esto para dónde va con todo este español, porque es en slang con español todo el tiempo. Fue militar, pero ahora está dedicada a comerciar, y al comienzo todo estaba dedicado como un poco al mercado negro, porque como que su familia y su antiguo amante ambos se dedican al mercado negro, y ella como que decidió clean slate y arrancar en limpio, y entonces es súper legal. Entonces tiene un encargo que tiene que entregar, que es un encargo de su ex, que no es para nada honesto, y resulta que el negocio se daña y ella termina con 14 gatos telépatas en su nave. Entonces llega a una estación como intentando ver cómo hace negocio y se deshace de estas bestias peludas, y está en un bar después de una reunión, y entonces le salió un cliente, y entonces va y se reúne con el cliente, y resulta que son la gente de Freezer, del congelador, que es un sindicato del crimen, que le dice que tienen secuestrada a su hermana y que tiene que trabajar ahora para ellos. Entonces ella para como a tomarse un trago antes de volver a la nave y ver pues qué hace con su tripulación, y un tipo que es como un pez ahí, como una raza ahí como de las muchas que hay en la galaxia, empieza como a insinuársele, y ella no está de humor, se lo quita de encima de una manera muy brusca, y resulta que el señor es el emperador de esa raza, y que decide obsesionarse con ella y empezar a perseguirla por toda la galaxia para convertirla en su esclava sexual. Entonces, esto es huir del señor emperador, hacerle las tareas a la gente del congelador, y empezar a darse cuenta un montón de cosas de su familia, del ex, de la vida militar. Empezamos como a ver un montón del trasfondo con su tripulación, y el romance que tiene con un miembro de su tripulación que es también de otra raza. A medida que yo iba leyendo esta novela, como que no entendía muy bien para dónde iba, y no entendía un poco la narrativa. O sea, es muy fácil de leer, y en algún momento algo hizo clic y estalló mi cabecita. Hear Me Out, porque además me compré la segunda apenas salió en noviembre. ¿Se acuerdan de esas series de televisión de los 80s y los 90s? Que tenían como un plot ahí medio vago, que era como vamos a pelear contra el malo de turno en esta temporada, pero cada capítulo es autocontenido, tiene su propio clímax y desenlace, y hay un toquecito del plot de toda la serie. Esto es así tal cual. Entonces es como hay un capítulo y es ir a cumplir una misión del Freezer y traerse unos tragos de no sé dónde, y el capítulo se acaba. Y luego prácticamente destruyen la nave, toda la tripulación queda desbandada, se acaba el capítulo. Y luego tenemos un capítulo de la capitana en una
estación espacial, haciéndose una vida como trabajador de los muelles. Yo he visto tanto esto en series en los 80s y los 90s. Era cuando eso hizo clic en mi cabeza y yo sabía que estaba yendo de capítulo en capítulo en la serie. Este libro cambió completamente para mí y dejó de ser como una cosa un poco sin sentido, como episódica, para ser de verdad episódica, con sentido episódico y pensada como en ese tipo de narrativa en la que cada episodio te aporta un granito de arena hasta el final. Es muy divertida, es una novela que no se toma a sí misma en serio, entonces se toma muchas libertades con la trama, con los personajes, con las relaciones sentimentales, con todo, ¿sí? Porque puede tomarse esas libertades que se tomaban esas series de televisión que eran un poco tontas, como a bit silly, en cómo se construían finalmente las narrativas a lo largo de toda la temporada. Fantástica. Voy a continuar con la serie, ya me compré el segundo. Feliz, es súper entretenida. Y bueno, ya, por fin, estoy hablando de libros, ya la otra semana ya estaremos haciendo el wrap-up de noviembre, pero me encanta estar de vuelta, espero que ustedes también disfruten de mi presencia, que sigan viendo este canal, nos vemos pronto, le damos mucho, chao.